En el año 609 después de Cristo fue cuando el Imperio Romano cedió parte de su autoridad a la Iglesia. Si se le añaden 1290 años, llegamos al 1899, una época en la que el sionismo atraía cada vez más seguidores. El sionismo es un movimiento que apoya el retorno de los judíos a la tierra prometida. Durante esa época, en 1890, se creó el primer Congreso sionista. Y este tipo de sucesos señala el comienzo del sionismo judío. Algunos señalan la importancia de esto, por lo que se cree que su predicción de 1290 años se cumplió. El último capítulo del libro de Daniel señala otro número, 1335. Si se suma este a 609 después de Cristo, se obtiene el año 1944. 1944 es prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Ambos eventos dieron paso al nacimiento de Israel en 1948, así que es posible darse cuenta de que Newton había descubierto algo sobre esa profecía en particular, sobre esa cronología exacta. ¿Qué pasó con el supuesto apocalipsis? A Newton le costó identificar esa fecha, mucho más que en sus otras profecías. Se remitió a varios libros apocalípticos y proféticos para desarrollar la idea completa. Además, desarrolló una interesante serie de líneas temporales apocalípticas en las que plantea todos los símbolos que encontró en el libro del Apocalipsis en una progresión cronológica. Los mapas de Newton iban desde el principio hasta el Apocalipsis, con un grupo de sucesos finales que se asociaban con el fin de los tiempos. La resurrección, la gran batalla, el regreso de los judíos a Israel y, por último, la reconstrucción del templo de Salomón. Para predecir cuándo se acabaría el mundo, Newton recurrió al capítulo final del Viejo Testamento y al libro de Daniel. ¿Cuánto tiempo pasará para que terminen estas maravillas? Y escuché jurar por el que vive por siempre, que será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. La frase tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo también aparece en el Apocalipsis. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de águila para que volara hacia la serpiente dentro de la selva, al lugar donde la alimentarían un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Se dice que estas profecías eran la clave de la obsesión de Newton. ¿Qué creía Newton que significaba tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Pues que un tiempo era un año, 2 tiempos eran 2 años y la mitad de un tiempo era la mitad de un año. Newton creía que el libro de Daniel hacía referencia a un año de 360 días, así que ese tiempo sería 1260 días. Y como creía que cada día era un año, esos días serían años. Al saber que el Armagedón llegaría en 1260 años, debía calcular cuándo, según el Apocalipsis, comenzaría el final. Más adelante, Newton se enfocó en el año 800 después de Cristo, que fue un año muy importante en la historia de la Iglesia y de Europa. Ese año, el Papa coronó a Carlomagno como rey o emperador del Sacro Imperio Romano. Fue coronado el día de Navidad del año 800 después de Cristo. Ese fue el comienzo de ese sistema político que duró poco más de 1000 años, el Sacro Imperio Romano. Si se le agregan 1260 años que equivalen al tiempo que falta para el Armagedón, para el año 800, cuando Carlomagno fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano, se obtiene el año 2060 después de Cristo, la fecha de Newton para el Apocalipsis. Newton escribió: El tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, no acabará ni antes ni después de 2060. Para él, esa fecha era abstracta porque sabía que no viviría en esa época, pero la historia sí. Aunque Newton creía saber la fecha profetizada en la Biblia del fin de los tiempos y que todo ocurriría en el Medio Oriente,
sabía que no viviría para presenciarlo. Quiso mantener sus documentos en secreto hasta su muerte, pero no sabría que estos reaparecerían más adelante para prevenir a la humanidad de su destrucción, como era su intención. Isaac Newton, uno de los científicos más brillantes del mundo, predijo que el mundo acabaría en el 2060. Newton calculó la línea del tiempo de los sucesos que llevarían al final del mundo por las cifras encontradas en la Biblia, en los libros de Daniel y del Apocalipsis. Se cree que algunos de estos hechos ya ocurrieron y que, como el efecto dominó, causarán una reacción en cadena hasta el fin de los tiempos en nuestra época. Algunos eruditos dicen que escondió sus hallazgos misteriosamente. ¿Por qué? Newton era solo uno de los tantos que hicieron afirmaciones proféticas entre los siglos XVII y XVIII. Él no era el único. En mi opinión, el siglo XVII fue el año de profecías por excelencia, no solo sobre el fin del mundo, sino en general. El fin del mundo era inminente para muchos. Muchos dicen que Newton no escribió sus advertencias apocalípticas para sus contemporáneos, sino para nosotros, los que vivamos en el 2060, cuando él creía que llegaría el Armagedón. Él escribió para la gente del futuro, no para los que vivieron en su época. Existía el peligro de que los cálculos de Newton fueran desestimados por ser obra de un lunático, lo cual era apoyado por su extraño comportamiento. Igual que en su búsqueda de la fecha del Apocalipsis, Newton buscó en la Biblia fórmulas ocultas para explicar la alquimia, el proceso para convertir en oro metales base como el plomo. En el siglo XVIII, ya la alquimia se consideraba un procedimiento absurdo que practicaban los aspirantes a hechiceros. A pesar de ello, Newton, uno de los pilares de la ciencia racional, estaba obsesionado con la alquimia. Se dedicó a ese campo por 30 años o más. Existen cuadernos llenos de anotaciones sobre los cientos de experimentos que realizó. La obsesión de Newton con la alquimia indicaba que su búsqueda de la profecía oculta en la Biblia era una manifestación de una mente inestable, lo cual debilitaba su hipótesis sobre el calendario del Apocalipsis en la Biblia. Irónicamente, más adelante Newton fue designado director de la Casa de la Moneda inglesa y estaba a cargo del acuñamiento de monedas y de los metales preciosos del reino inglés. Su función también incluía enviar a la horca a falsificadores de monedas, una horrible tarea que contribuyó a su tormentoso interés en el juicio final de Dios contra la humanidad. Newton escribió: La gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no explica quién los pone en movimiento. Dios gobierna todo y sabe lo que está hecho y lo que se puede hacer. Algunos eruditos llamaron a Newton el hereje sombrío por sus cálculos apocalípticos. Newton creía, como todos los demás, que las profecías de los libros de Daniel y del Apocalipsis eran literales y que el mundo de verdad acabaría en algún momento. El Apocalipsis dice: Admírenme que vendré pronto. Bendito aquel que entiende la profecía de este libro. Él creía en la interpretación de profecías bíblicas, lo consideraba una ciencia como la astronomía o la mecánica. ¿Qué motivaba a Newton? ¿Dios? ¿La ciencia? ¿Un trastorno obsesivo-compulsivo no diagnosticado? ¿Todos sus esfuerzos tenían relación? Según investigaciones recientes sobre los documentos de Newton y sobre su biografía, sus trabajos estaban relacionados. Y se podría decir que su meta era descubrir a Dios. Los expertos opinan que Newton consideraba que sus profecías eran sus trabajos más peligrosos. Y tal vez por eso costó tanto ocultarlos después de su muerte. En 1727, Newton murió en Londres, Inglaterra, posiblemente por un envenenamiento con mercurio. Poco después, sus documentos desaparecieron y nadie supo de su existencia durante más de 2 siglos.